Nosotros desde hace varios años venimos sosteniendo una posición clara con respecto al crecimiento de la violencia urbana en la ciudad de Rosario, pero también en los grandes centros urbanos de la provincia de Santa Fe. Es imposible pensar en alguna salida, en alguna morigeración de la situación que estamos viviendo en el crecimiento de la violencia urbana si no pensamos profundamente en una reforma de las fuerzas de seguridad y en una reforma también de la justicia. Esto que enuncio aquí no es parte exclusivamente de un discurso político. Hemos sostenido desde nuestra labor legislativa y también desde nuestra militancia, ¿por qué no?, política y social, una mirada crítica con respecto al servicio de justicia en la provincia de Santa Fe, con respecto a la fuerza de seguridad y el autogobierno consentido por el poder político de esa fuerza de seguridad, pero también, además de sostener esa mirada crítica e impugnadora, hemos llevado adelante iniciativas legislativas, que es lo que nos toca a nosotros estrictamente desde nuestra función institucional. Cuando hace unos días se hizo público, ¿no es cierto?, que el gobierno de la provincia de Santa Fe había contratado a un especialista israelí que estuvo en México. Esto es expresión de que aquí no estamos hablando de fuerzas irregulares enfrentándose con las fuerzas de seguridad. Aquí estamos hablando de la gestión de un delito desde sectores del Estado, ¿no es cierto?, entre ellas la fuerza de seguridad, pero no solamente la fuerza de seguridad. Por lo tanto, tenemos que ir hacia donde debemos ir, que es la reforma de esas instituciones del Estado, ¿no? Y en el medio de todo este escenario, bueno, aparecen algunos casos que reafirman esta situación que estamos viviendo y muestran elementos concretos. En su momento el caso Perazzi, luego el caso Franco Casco, hoy el caso de Pichón Escobar, donde aparecen elementos comunes, ¿no? La desaparición de un cuerpo hoy en la Argentina de hoy es imposible sin la concurrencia de sectores estatales o paraestatales o de un poder económico muy fuerte, ¿no es cierto?, algún poder fáctico que tenga la posibilidad de desaparecer un cuerpo, esconderlo, ¿no? Sostenemos en todos estos casos, de hecho en el caso de Franco Casco fue así, que debe investigarlo el Fuero Federal por distintas razones, una y la más importante porque es una desaparición forzada, y segundo porque permite que que la justicia federal y fuerzas federales investiguen toda esta situación por afuera de toda complicidad de la misma fuerza local, ¿no? Es necesario una participación masiva de la ciudadanía como único camino posible muchas veces para marcar un rumbo, ¿no?, y obligar a determinados actores institucionales a fijarle la agenda a algunos actores institucionales. La conducción política de la fuerza de seguridad consiste en que los premios y castigos estén en manos del poder civil y no de las mismas fuerzas, sino lo que hacemos es alimentar el autogobierno. Y esta legislatura durante mucho tiempo fue proactiva en ese sentido, todas las iniciativas, algunas de esas iniciativas salieron y fueron vetadas o cambiadas con ese famoso veto propositivo, que van desde la emergencia en seguridad hasta la ley de policía judicial, con un montón de otros proyectos, y en algunos otros casos fueron trabadas legislativamente, pero digo, ahí estuvo una fuente importante de herramientas para que el Ejecutivo pudiera avanzar en las transformaciones necesarias, ¿no? Y bueno, evidentemente se tomó la decisión de ir por otro rumbo, ¿no? Y me parece que esas decisiones políticas que hay que tomar, sumado a la organización de la sociedad y al reclamo constante, son, no sé si la solución a todos los problemas, pero un principio de sinceramiento de un rumbo que busque soluciones a mediano o largo plazo, ¿no? Creo que el juicio abreviado no es el problema en sí mismo. En realidad es una consecuencia lógica de una serie de escándalos judiciales y de arreglos judiciales que culminan en este arreglo final. El gran
paridor, por decirlo de alguna manera, si se me permite la licencia, ¿no es cierto?, en el lenguaje, de esta situación es la decisión política del gobierno provincial para intervenir en lo que tiene que ver con narcocriminalidad, cuando no le corresponde porque es el fuero federal, para interrumpir, y esa es la posición política que señalamos en su momento, que denunciamos en su momento, para interrumpir investigaciones federales a cargos de un fiscal, el fiscal Murray, para frenar las investigaciones del fiscal Murray, el gobierno provincial apadrina a un juez, al juez Viena, y lo instruye para meter sus narices e intervenir lateralmente en investigaciones que estaba haciendo la justicia federal para generar un cordón sanitario y que no tuvieran otro Ugo Tognoli. Permitir que por cuestiones laterales, como podían ser homicidios, etcétera, o intentos de homicidios o asociación ilícita, una figura mucho menor, etcétera, se investigara y eventualmente se detuviera a algunos miembros de la banda de los monos y todo quedara a ese nivel, ¿no es cierto? Esa intervención del juez Viena derivó en todo este proceso totalmente irregular que necesita luego de un juicio abreviado. ¿Por qué? Porque si esto pasara a un juicio oral, donde se ventila todo, gran escándalo en los tribunales de Rosario, porque se ventilaría toda una situación donde aquellos que fueron los que encomendaron este proceso judicial, desde el Ejecutivo, de algunos actores políticos, a estos actores de la justicia, verían que todos los trapitos son sacados al sol. La pregunta es por qué, de alguna manera, la defensa de estos imputados aceptan el juicio abreviado para no arriesgarse, pero si este juicio abreviado llegara a un juicio oral, es muy posible que por el mamarracho que ha sido el proceso queden todos en libertad. Por lo tanto, la opción es entre Guatemala y Guatepeor, entre este juicio abierto, donde se ventilaría toda la verdad, que sería positivo. Nosotros vemos que como efecto positivo tendríamos este aspecto, ¿no?, la búsqueda y el encuentro de la verdad. Como aspecto negativo tendríamos que seguramente quedarían absolutamente todos en libertad por todos estos mamarrachos procesales. Y el juicio abreviado es como una especie de remedio de justicia donde frente a esto, bueno, se logran algunas condenas muy, muy menores, y con lo que queda en deuda la justicia es con la verdad, básicamente, o el Poder Judicial, ¿no?, queda en deuda con la verdad. Bueno, esta es la situación a la que nos han empujado todos estos desaguisados políticos judiciales, ¿no?